Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 491. Una persona que no tiene nada que ocultar. Bianca replicó con una expresión de incredulidad. ¿Quién manipula a quién? La Ariadne que Bianca conocía no podía garantizar que fuera alguien que nunca manipularía a nadie, pero al menos no era alguien que lo haría con Alfonso. Se rumorea que Nuestra Señorita le rogó al príncipe con lágrimas en los ojos para que no fuera a Taranto, dicen que la condesa Contarini es aterradora, y que el príncipe tuvo una gran pelea con su majestad el rey. Ariadne sonrió tranquilamente y respondió. ¿Eso importa? De todos modos, es cierto que no voy a bajar. No podemos ir porque el príncipe dijo que nunca iría a un lugar donde estuviera la mujer Contarini, y necesariamente, la señorita se convierte en una semilla de discordia y su reputación se arruina. Es mejor eso que Alfonso sea el centro de las críticas. Ariadne tomó una manzana de la mesa y le dio un mordisco crujiente. Cuando había problemas, la respuesta era añadir algo de azúcar. Sancha refunfuñó. Realmente de repente parece que ha sido poseída por un santo. La leal Sancha deseaba que su ama se paseara por el palacio con el título que le correspondía. Las 3 damas de compañía que la princesa puede tener, el presupuesto independiente de la princesa pagado por el Departamento de Asuntos Generales para mantenerlas, no está recibiendo nada de eso y no dice ni una palabra. Ariadne la reprendió. Sancha, no es que no pueda traer damas de compañía porque no tenga dinero. Pero la ira de su confidente más cercana no cesaba. Ella sabía mejor que la propia Ariadne lo que se le escapaba. Señorita, por favor, ¿cree que es solo eso, el título de princesa consorte y el derecho a ser llamada Su Alteza, los 6 cañonazos de saludo al ritmo de la fanfarria real del príncipe, el asiento de Su Majestad la Reina está vacante, por lo que el derecho a estar a la izquierda de Su Majestad el Rey en eventos oficiales como la tercera persona más noble de la familia real después de Su Majestad el Rey, y Su Alteza el Príncipe, todo eso era originalmente suyo. Ariadne solo sonrió. Sin embargo, cuando Sancha mostró signos de refunfuñar más al no captar la señal, ella la interrumpió. Asistamos a esta reunión. No era porque esperara que la duquesa Rubina la ayudara a obtener el título de princesa. De todos modos, tenía que conocer a las personas influyentes del palacio en algún momento. Que Rubina lo arreglara no era una mala propuesta. Bianca también va, así que no pasará nada, ¿verdad? Bianca pronto tendría que regresar a Taranto. Era mejor resolver los asuntos complicados mientras tuviera a alguien de su lado en el palacio. Ariadne envió una respuesta confirmando su asistencia. En ese mismo lugar, Bianca también escribió en el mismo papel que Ariadne que ella también asistiría. Era para dejar claro que Bianca de Taranto apoyaba firmemente a Ariadne del Palacio del Príncipe. Sin embargo, Ariadne tuvo que darse cuenta una vez más de que el concepto de este loco palacio estaba muy por debajo de su sentido común. Oh, bienvenida, condesa de Mare. Rubina se levantó de su asiento y tomó la mano enguantada de Ariadne con gran alegría. El lugar era el lujoso salón de Rubina. Tal como Sancha, quien usaba al señor Manfredi como marioneta, había acordado detalladamente de antemano con Débora, la dama de compañía de la duquesa Rubina, la mesa del té era redonda, lo que impedía distinguir la jerarquía de los asistentes. El asiento de Rubina y el de Ariadne también tenían requisitos separados, lejos de la entrada y con buenas vistas, respectivamente, por lo que el problema de quién se sentaba en el asiento principal se había resuelto limpiamente. Sin embargo, Ariadne no miraba a Rubina ni el plano de la mesa, sino que observaba fijamente a los demás miembros de la sala. Ahora esto es... Lo primero que le llamó la atención fue la princesa Julia Elena de Manchique. Con sus mejillas redondas y adorables, sonrió brillantemente y saludó con la mano tan pronto como Ariadne entró. Era como la reacción de un fan que conoce a una celebridad social con la que realmente quiere hacerse amiga. Independientemente de la buena voluntad de la propia princesa Manchique, Ariadne y Julia Elena eran asistentes que un anfitrión de una fiesta de té normal nunca habría reunido en el mismo lugar. Una princesa de otro país que cruzó el agua para comprometerse con el príncipe. Y una noble de su propio país que ya había celebrado una boda secreta con ese príncipe.
No tengo nada que decir, aunque me agarren del pelo. Una anfitriona responsable las habría separado para evitar cualquier incidente inesperado. Por parte de Ariadne, como invitada a la fiesta del té, era de mala educación preguntar quiénes eran todos los asistentes, por lo que no pudo preguntar en detalle. Pero incluso si hubiera sido posible, no habría preguntado si la princesa Julia Helena vendría. Era una pregunta al nivel de preguntar si había insectos en el menú. Y sin embargo sucedió. Sin embargo, la propia princesa, a quien no le faltaría agarrar a Ariadne del pelo, solo sonreía alegremente y la recibía con agrado. La princesa Julia Helena no parece tener intención de agarrarme del pelo, así que supongo que está bien. El siguiente invitado fue aún más extraordinario. ¿Por qué está sentada ahí? La segunda participante era la condesa Contarini, Isabella, con un velo sobre el rostro como una mujer del Imperio Moro. Si la princesa Manchique debía ser excluida por la posibilidad de agarrar el pelo, aquí el pelo ya estaba agarrado con certeza. Parecía que el otro lado ya sabía de la asistencia de Ariadne. No había ni una pizca de sorpresa en la expresión de Ariadne. Y bajo el pesado velo, se podía ver claramente una expresión de disgusto. Duquesa viuda. Bianca de Taranto, que entró en el salón con Ariadne, señaló en voz alta. ¿Por qué está aquí la condesa Contarini? Bianca, con el pelo recogido en un moño alto y botas de cuero, que la hacían parecer alta, miró descaradamente a Isabella, que era aproximadamente la mitad de su tamaño. Era una mirada de asco. Isabella, usando el velo que cubría su rostro como su única armadura, fingió no haber oído nada, bajó la mirada y miró fijamente por la ventana. Rubina, en lugar de Isabella, respondió con una gran sonrisa. Bianca. La expresión de Bianca se torció ligeramente. No le agradaba en absoluto que la amante del rey se mostrara amigable con ella. Si Bianca hubiera sido un poco más rápida, habría vuelto a usar un título respetuoso con Rubina para mostrar que no tenía intención de acortar distancias con ella. Pero Rubina fue un poco más rápida que Bianca, más astuta y mucho más obstinada. La condesa Contarini es la hermana de la condesa de Mare. La duquesa Rubina sonrió tan alegremente como una flor y dijo: Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Las invité aquí para que se vieran y se reconciliaran. Habría funcionado bien en un lugar donde hubiera hombres mezclados, pero en este lugar compuesto solo por mujeres, era una risa sin mucho sentido. De hecho, esta risa tampoco afectó a Bianca en absoluto. Hermana, vámonos. Bianca susurró a Ariadne en voz baja. Es difícil ganar a un oponente que pelea como un perro. Entrar en una reunión social, comprobar a los asistentes y luego irse era una descortesía inaceptable, pero en esta situación, que Isabella estuviera en la lista de asistentes era igualmente inaceptable. A estas alturas, incluso si más tarde se dijera algo malo como la condesa de Mare se fue de la fiesta del té de inmediato, si se respondía a la duquesa viuda Rubina sentó a la condesa Contarini allí sin previo aviso, todos dirían «ah», y lo entenderían. Ariadne asintió. Bianca tenía razón. Había venido con buenas intenciones, pero como el oponente resultó ser completamente diferente de lo esperado, no había razón para quedarse más tiempo. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, Rubina la detuvo con voz severa. Este es un lugar creado por orden especial de Su Majestad el Rey León III. Ariadne giró lentamente la parte superior de su cuerpo para mirar a Rubina. Rubina miró a Ariadne de arriba a abajo con arrogancia. Rubina estaba segura de sí misma. He usado el nombre de Su Majestad, ¿te atreverías a irte? Hubo un tenso enfrentamiento entre la duquesa viuda Rubina y la condesa de Mare, la esposa del príncipe. Parecía que iban a saltar chispas. Julia Helena, estaba sentada detrás, se dio cuenta tardíamente de que no podía respirar correctamente debido a la presión. Pero esta tensión no duró mucho. Después de un tiempo Ariadne soltó una risita. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta del salón. Señora de Taranto. Vámonos. Su paso era pausado. Si no hubiera nadie mirando, habría estado a punto de rascarse la oreja. Si hubiera tenido miedo y temblado al usar el nombre del rey, no habría entrado en el Palacio Carlo en primer lugar. El rostro de Rubina, cuyo movimiento decisivo había sido frustrado, se puso pálido. ¡Qué mujer tan tenaz! Mientras Ariadne avanzaba sin dudar,
los sirvientes de Rubina comenzaron a dudar. No podían permitir que la invitada chocara con la puerta, y mucho menos que la abriera ella misma. Finalmente no tuvieron más remedio que abrir de par en par la puerta del salón. Justo cuando ella estaba a punto de dar un paso hacia afuera a través de la puerta abierta, Rubina volvió a hablar. ¿Sabes que la relación entre Su Majestad el Rey y el príncipe no es muy buena en este momento? El movimiento de Ariadne se detuvo. Ellos dos pelearon por culpa de la condesa de Mare y la condesa Contarini. El rostro de Bianca, que salía con ella, se puso rojo de repente. No fue una pelea entre ellos, sino que León III intimidó unilateralmente a Alfonso. Eso es. Pero antes de que Bianca pudiera decir algo más, Rubina miró directamente a Ariadne y preguntó. Condesa. Si se convierte en la cónyuge del futuro monarca y, en lugar de ser de ayuda, se convierte en una carga política para él, ¿qué pasará? La silueta de Ariadne, que estaba de espaldas, se tambaleó una sola vez. Rubina no perdió esa oportunidad y se acercó a ellos. Luego, con una expresión de falsa benevolencia, puso una mano en el hombro de Ariadne. Si la condesa habla con la condesa Contarini aquí hoy antes de irse, Su Majestad el Rey estará muy complacido. Rubina bajó la voz y susurró. Los asuntos de los hombres deben ser manejados por los hombres. Nuestro trabajo es no causar problemas innecesarios afuera. La duquesa viuda Rubina miró de reojo a Isabella, que estaba detrás de ella, con una expresión muy fría. No es que esa chica no me guste. Isabella miró a la distancia, ya sea que no la escuchó o fingió no escucharla. Rubina volvió a susurrar en voz baja. Era casi un susurro al oído. Siéntate. Por el príncipe. Ariadne finalmente cedió y se sometió a la fuerza de la mano de Rubina que la arrastraba hacia adentro. Condesa de Mare, ¿puedo llamarte hermana? La princesa Julia Helena era la dulzura personificada con Ariadne. Sin siquiera mirar a Isabella, se aferró a Ariadne. Como le sea más cómodo a la princesa. Háblame con confianza también. Julia Helena sonrió tímidamente y entrelazó su brazo con el de Ariadne.